Estamos acompañadas como por Santiago Crevatin. Lo voy a presentar como a él le parece que hay que presentarlo, que es pueblerino del interior de la provincia, viviendo en La Plata, estudiante avanzado en licenciatura y profesora de Sociología de la Facultad de Humanidades y de la Diplomatura de Estadísticas Públicas Locales de la Dirección Provincial de Estadísticas y adscripto en la materia Economía 2 de la Facultad. Y tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significa militante silvestre y rosquero? Bueno, rosquero entiendo. Silvestre, nunca escuché. Pero bueno, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy dentro de un estudio radio y me invitan a participar en un estudio radio, así que qué buena onda. Me encanta. Bueno, bienvenido. Gracias. Militante silvestre, yo tampoco conocía la definición hasta principio de año que me metí a participar en un par de actividades del Instituto Patria. Y había mucha gente que no militaba ni en sindicatos ni en partidos políticos. No era orgánico. Claro, no era orgánico, entonces militante silvestre, ¿no? Como va por ahí militando en cada momento que pueda militar. Ahí va, buenísimo. Va a comprar carne, milita al carnicero, habla con la familia, milita. Bueno, claro, las cenas de Navidad son como el hábitat más conflictivo del militante silvestre, pero... Claro, básicamente eso. Si había sospechado algo así, dije, bueno, será una militancia cotidiana así que buenísimo. Y bueno, sos compañero mío. Pero claro, también fue una especie de profesor, porque yo lo conocí en Economía 2. Te conocí en Economía 2 que me corrigió un trabajo final. Me costó un montón ese trabajo. Aprobé. Si no sé si lo invitaba. No, fue un excelente trabajo, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno y a mí me gustó mucho esa materia, Economía 2, y nada, eran además todos unos profesores, me cayeron muy bien. Entonces estaba bueno poder invitarte para debatir un poco de la situación en la que estamos, que es compleja. Hermoso tema. Sí, un poco la situación en la que estamos, que fueron trascendiendo algunas medidas económicas o planteos del futuro gobierno, ¿no? Para lo que van a hacer después del 10 de diciembre o a partir del 10 de diciembre, porque ya anticiparon como el 10 de diciembre van a presentar un montón de cambios en las leyes y demás, que lo van a presentar y van a hacer una sesión extraordinaria, ya lo plantearon, vamos a ver si eso sucede, pero bueno, hubo varios planteos. Y tenemos además una problemática que nos atraviesa, ¿no? Con una deuda con el FMI muy grande, que de forma extraña lo originó el futuro ministro de Economía, Toto Caputo. Va a ser de nuevo, va a estar en un ambiente, estaba en finanzas antes me parece, si no me equivoco, ahora va a ser ministro de Economía, y él es el que originó esta deuda que tenemos ahora enorme de 100 años. Sí, es rara la forma de decir, ¿no? Hay que arreglar este problema con el FMI. Bueno, llamemos al mismo que lo originó. Claro, es medio extraña la situación. Lo mismo con las LELIQs, ¿no? El problema que tanto se habla de las LELIQs, que es muy difícil igual entender lo que es. También lo mismo, es un problema y llaman al tipo que la generó, porque la bola de LELIQs la armaron ellos. Claro. La armó el gobierno de Macri cuando estaba Toto Caputo como ministro de Finanzas. Claro. O sea, es la misma persona. Es volver a lo mismo, claro, como si fuera a solucionarlo, como si... Claro, si no le interesó originarlo, ¿cómo le va a interesar solucionarlo? ¿O de qué forma no lo va a solucionar? Claro. Y bueno, y después también trascendió una palabra que a muchos, se estuvo debatiendo mucho en una parte de la sociedad, o por lo menos la que estuvo al tanto, que se llamó estanflación. Son muchos puntos, pero bueno, ¿qué te parece esta situación en general? ¿Cómo nos podrías explicar lo que se viene en tanto nos dijeron algunas cosas, nos adelantaron algunas cosas? Si querés también hablar de la LELIQ, pero bueno, esto de la estanflación, por ejemplo, ¿qué significa para el pueblo argentino? Arrancamos por ahí entonces, con el cuco, ¿no? Esta palabra que no sabemos muy bien qué significa, que nos suena a algo raro y algo malo. Como pero inflación, no sabemos. pero estanflación. Exacto, bueno, sí, va por ahí. Es una palabra que se compone de otras dos. Inflación, que ya sabemos más o menos por dónde viene, ¿no? Sí. Es esto de
que los precios suben todos los meses sostenidamente y suben la gran mayoría de los precios de la economía, ¿no? Es la suba generalizada y sostenida de los precios. Bien. Implica que los precios suben y suben mes a mes. No es que un mes pueden subir 5% y después se estancan y después suben 0,01, no. Claro. Todos los meses subiendo. Y todos los precios de la economía o la gran mayoría. Bien. Si un mes o durante 12 meses sube solamente el precio de los tomates, bueno, ahí no estamos hablando de inflación, porque no estamos hablando de todos los precios de la economía. Claro. Entonces, esta inflación es eso, tener inflación alta, muchos precios que suben, al mismo tiempo tener estancamiento económico Bien. o recesión. Bien. Estancamiento económico es que no crezcamos como país, ¿no? Claro. Claro, que las industrias no crezcan. Exactamente, que no haya más industrias creciendo, más puestos Claro. de trabajo y que no haya más bienes y servicios producidos en la economía. Pero sí Eso es estancamiento. Sí, producir. O sea, Claro, producir, sí, sí, producir sí, pero no generar más. Claro, es un No. problema no generar más porque por la misma dinámica del sistema capitalista en el que estamos, en la medida en que no crezcamos, no nos podemos desarrollar. Claro. y el país termina yendo para atrás. Se estanca, claro. Además que cada vez somos más en el Claro, país, ¿no? vamos, Cada vez hay un Claro. crecimiento demográfico que te demanda tener más bienes y más servicios. Claro, Entonces tenés tenés que más estar creciendo necesidades. todo el Claro. tiempo. Claro. Ahí va. Estancamiento es eso, es estar estancado o también entrar en una recesión que es ir para atrás, que se destruyan empresas, que se destruyan puestos de trabajo, que haya no los mismos bienes y servicios en la economía, sino menos todavía, que es lo que pasó durante el macrismo, Claro. que hubo una caída muy grande de la cantidad de empresas que había, hubo mucha gente que se quedó sin laburo. Bueno, Claro, bueno, yo me acordaba de esa situación que después de que perdió las PASO, no sé si te acordás de Macri, que Sí. saliendo a decir que prácticamente que, bueno, ahora como vengándose de la gente, Hijo de puta. y como generó también algo así, porque me acuerdo que también se debatió, no de esta manera que se está debatiendo ahora, pero esto de esta inflación se había traído en ese momento también. sí, es que para muchos estamos ya en esta inflación desde 2018 a Sí. 2022, que igualmente, a ver, nosotros nos acordamos de la pandemia porque la tenemos bien patente, ¿no? No podíamos salir a la calle, la gente no podía salir a laburar, muchas empresas dejaron de producir un montón, hubo una caída económica muy grande. Demasiado. Sí. Después hubo un rebote, nos recuperamos, Claro. ahí empezamos a caer. El tema es que, bueno, ese crecimiento se dio por ese rebote, ¿no? Por haber caído y después haberse recuperado. Claro. Pero en realidad la economía argentina no crece sostenidamente desde 2011. Bien. En 2001 hubo una caída muy grande con ese estallido por las políticas neoliberales de Menem, que dejó 50% de la población bajo la línea de la pobreza, 20% de la población buscando activamente laburo y no pudiendo, o Sí. sea, Claro. 20% de la población desempleada, que buscaban Claro. laburo y no encontraban. Sí. En ese momento hubo una caída muy grande de la actividad y a partir de ahí con los gobiernos de Néstor y Cristina, principalmente primer gobierno de Néstor y único, y primer gobierno de Cristina, hubo un crecimiento que fue muy acelerado y muy sostenido. Se Claro. decía que crecíamos a tasas chinas, porque China estaba creciendo de una manera que era bestial, descomunal, Claro. y la Argentina estaba creciendo a tasas similares, ¿no? Bien. A partir de 2011, 2012, 13, se estanca el crecimiento, con Macri arranca de crecer, con la pandemia, bueno, también ya lo sabemos, decreció, Sí, se después profundizó. hoy en día recuperamos índices de crecimiento que son parecidos, a ver, recuperamos la caída de la pandemia, eso seguro, tenemos niveles de 2019, Sí. y algunos otros indicadores los tenemos a 2015, o sea que recuperamos la caída también que hubo durante el macrismo. Claro. El tema es que no recuperamos aquellos indicadores de 2011, cuando crecíamos Claro. a tasa china. Entonces, por eso algunos te dicen, ya estábamos en esta inflación. Claro. El problema con lo que propone Milei es que no propone un estancamiento económico, propone recesión. Las Ahí políticas va. que el tipo va a aplicar van a hacer que haya menos bienes y menos servicios en la economía circulando, menos empresas. Claro, por la privatización de las empresas además que quiere hacer. Es una parte. Bien. Eso seguro, las primeras empresas que van a destruir van a ser las que quiere privatizar, ¿no? La TV pública, Sí. Radio Nacional, Sí.
Ojalá que no llegue con YPF, porque es Sí. la frutilla del postre para él. Sí, el tema de YPF y aerolíneas, Aerolíneas se también. está explicando que en cuanto a las leyes, ellos no podrían, o sea, deberían pasar por el Congreso, debería ser votado, Claro. como aceptado, y recién ahí se podría privatizar. No sería tan fácil como otras cosas, que otras cosas sí las podría hacer muy sencillamente. Bueno, eso es un lindo debate para pensar, ¿no? Más allá de las políticas que quieren aplicar el nuevo gobierno, Sí. está el tema de si lo pueden hacer o no. Claro. Yo te podría decir, bueno, pero también pueden gobernar por decreto, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la facultad de firmar un decreto y pasar de largo el Congreso. Sí, El sí. tema Sí, es que que- el Congreso puede bajar ese decreto. Claro. Y la Macri figura- igual lo hizo. En su momento hizo muchísimos decretos. Sí, hizo, por ejemplo, designar jueces de la Corte Claro. por decreto, pero después el Congreso los aprobó. Claro. Porque el Congreso tiene la facultad de darte de baja decretos. Bien. Alguien que gobernó por decreto, y mucho, fue Alberto Fernández, en 2020. Porque bien. la figura del decreto estipula que vos podés gobernar por decreto si hay un desastre natural, una catástrofe, Claro. una guerra, cualquier cosa que te impida que el Congreso sesione. Entonces, bueno, sí, en el medio de una pandemia, cuando los diputados no pueden ir a votar, está bien, se gobernó por decreto, porque cabía gobernar por decreto. Claro. Hoy en día no cabe gobernar por decreto. Claro, está bien. Sí, no, es que es una situación difícil. Es difícil, sí. No, y además lo que... Porque hay muchos enfoques, viste, que ven esto de la deuda como algo... Y nos va a atravesar un montón, porque Es que lo ya que nos están... está atravesando. Claro, porque lo que Afecta están un montón. planteando es que ya de base de esta deuda van a aumentar la deuda, o sea, van a generar Ujú. más deuda. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿de dónde? Porque también está la dolarización, como que hubo Sí, muchos planteos que uno hasta se asusta, porque dice, si haces todo eso junto, ¿Qué va a pasar? Sí. Sí. ¿Qué va a Te van pasar? a pegar Porque- con un tiro, sí, no es sé. que claro, Sí. porque decís, Te bueno, esto asusta. de la inflación que vos decís, ya tenemos inflación. Es Ya, probable que ya sea es una mucho más situación alta. compleja. Entonces, si Es va a probable ser que más sea más alta, alta, sí. claro, eso va a ser un problema. Digo, ir al Y si le sumás super- la recesión, ahí como para que lo... es durísimo esto que voy a decir, pero... Está bien, decilo. al problema que tenemos de ir al supermercado y ver que la botella de aceite sale carísima y no la podemos comprar, Sí. a eso le sumamos que estamos desempleados. Claro, O sea, al problema de tener precios altos, en un contexto recesivo, sí. te quedas sin laburo. Claro. Porque empresas se destruyen y esas empresas dejan gente en la calle, desempleadas. No, y ya se están adelantando. Nicolás Caputo, por ejemplo, Sí. ya planteó Mm. que a una parte de sus trabajadores los va a dejar afuera. O sea, ya como que se está en automotrices también pasó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el sector de obras públicas, digo, camioneros y demás, también le están planteando que no le van a generar laburo. Bueno, ahora también pasó en un espacio de memoria, dependiendo Sí. que depende del Ministerio de Justicia de Nación, que me llamó la atención, también no les quieren renovar el contrato. Como que ya se están adelantando muchos a la situación que va a pasar. Y vos decís, bueno, si ya está pasando antes de que asuma, ¿qué va a pasar el día que asuma y después? Literal, el Eso es como 11. que- Eso es como... Es que sí, los primeros laburantes que se van a quedar sin laburo van a ser eso, las empresas del Claro. Estado que pasen a manos privadas, si es que lo pueden hacer, porque también hay que ver qué es lo que pueden Claro. hacer, hay que ver, Y ver qué también- margen de maniobra tienen. Sí, y también la sociedad, cómo lo acepta o cómo qué Tal es cual. lo que se va a hacer. Sí, Claro. sí, 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 O sea, si se sale el 11 o no se sale, como... claramente. Bueno, Ate ya dijo que va probablemente a una movilización. Pero bueno, o sea, por ejemplo, con el tema de la deuda, porque ahora también yo te comentaba el otro día que parece que hubo un acercamiento del FMI al gobierno que era una señal más política que económica, pero que le van a dar algo de guita. Y desde ahí avalar o aprobar políticamente al gobierno que va a gobernar ahora el 10 de diciembre. Sí, En ese sentido, como también, y tuvieron una reunión también, Caputo, bueno, Nicolás Posse, bueno, y Milei y varios, y tuvieron una reunión también allá en Estados Unidos con Seguridad Nacional y también se reunieron con el FMI. sí. En ese sentido, ¿qué va a pasar? O sea, por favor. Ahí está, ahora sí. ¿Estamos bien? Sí. Bien, perfecto. Estamos Bueno, con- sí. esto digo, de las pocas cosas que podemos saber hoy en día, porque hubieron muchos amagues de Macri diciendo en tal área del Estado tiene que estar esta persona, Milei anticipándose, designando a uno de los suyos.
Macri apretando, Milei respondiendo, Macri apretando, Milei respondiendo, muchos idas y vueltas. Sí. Okay, lo hablábamos ayer, era como un albertismo exponenciado, ¿no? De ir para adelante, ir para atrás, ir para adelante, y para atrás. Como... Pero bueno, es una disputa ahí, en todo gobierno igual entrante hay estas disputas de quién ocupa los cargos. Sí. El tema es que ahora, como son muy desorganizados estos muchachos y muy amateurs, y no tienen las fuerzas políticas para ocupar todos los cargos que tienen que ocupar, incluso le están pidiendo a gente del gobierno de Alberto Fernández que se queden, porque no saben cómo gobernar. Claro, no saben manejarse tampoco. Llegaron a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, que es la persona que se ocupa de cuidar la firma del presidente. Que el presidente no firme cualquier cosa. Esto es tremendo. Que lo ocupa Vilma Ibarra, y le preguntaron, Vilma, ¿te puedes quedar un ratito más a hacer esto? Enseñame. Y si no tenés un buen secretario legal y técnico, gobernás 2 años y vas en cana, porque te tienen que estar cuidando, justamente. Es el área que se encarga de cuidar al presidente. Claro. Pero digo, más allá de que hay un montón de cosas que no sepamos, porque no sabemos bien quiénes van a asumir esos cargos, es un quilombo, básicamente, haciendo eso. Hijo de puta. Sí, eso es lo que es más bronca, que se da el crédito más grande de Argentina para financiar la campaña política de Macri. O sea, es hábil. Sí. ¿Se cortó de nuevo? ¿No? Ay, ¿qué Opa. está pasando? Pero estamos en vivo, ¿eh? ¿Estamos en vivo? Sí, yo aparece acá. Yo lo estoy viendo con delay, Hay pero va. mucha. Ahí está. Perdón que estamos así porque se está cortando. No sé si Sí. será la Es la lluvia. lluvia. Así es la para mí. radio, no No pasa sé qué nada. pasó, pero pasa se nada. está, ahí se está cortando. Pero bueno, espero que hayan podido escuchar. Hay buenos comentarios. Ah, a ver, Estoy ¿cómo? riendo. Es A ver. posible. Sí, es gente que me conoce. Mónica ¿Qué pavada Gabriela están diciendo? Hernández, vamos Santi Ídolo, vamos Silvestre, Diego Chávez y del G del compañero. Vivo con él. Ana Quiroga, una gana de recursar Economía 2. Santiago, no soy caniche, pero estoy con ese profe. Bueno, muchos Qué personaje. comentarios. Bueno, saludos a los que están Le en el mandamos chat saludos. escribiendo. Sí. Le mandamos saludos a todos. Les pedimos disculpas por los problemillas técnicos. Bueno, pasar. había alguien que decía algo de lo que vos decís. Este Malatón me llamó la atención lo que Sí. dijo, como diciendo que básicamente que era un ladrón, Caputo, que tenía. En mesas de dinero, lo que se llama mesas de dinero, Claro. que es, sí, especular, es Claro. la Caputo, y es hábil para conseguirte una deuda en el mercado financiero externo. Claro. Entonces, buena parte de lo que pueden llegar a hacer es esto, es conseguir deuda en el mercado externo. Claro, y la deuda. Más Que deuda. tiene, Deuda, que tiene igual un deuda. sentido, porque la Argentina tiene un problema estructural de falta de dólares, que Sí. sin dólares no funciona la economía. Lo resumo, pero esta industria que necesita producir para producir bienes y servicios y que la economía crezca y contratar trabajadores, pagarles salarios y Sí. que con eso puedan asegurar un bienestar a sus familias, ¿no? Para eso, la industria argentina tiene que importar. Claro. Buena parte de lo que produce necesita bienes importados de afuera. Necesita comprar en el exterior bienes para poder producir acá en Argentina. Para comprar en el exterior bienes necesitas dólares. Claro. En la medida en que la economía argentina crece, crece y crece, necesita cada vez más dólares, y en un momento viene el problema de lo que se llama restricción externa, que es básicamente que te quedaste sin dólares. El mercado central no tiene, perdón, el Banco Central no tiene la cantidad de dólares para prestar ese debate, ¿no? Claro, que lejos quedó, ¿no? Como Sí. que ya no lo discutimos, de eso de la necesidad de empezar a hacer nosotros, a producir nosotros Claro. lo que necesitamos del exterior. Claro. Porque la Argentina es capaz de hacerlo, pero el tema es que no está ese interés en juego hoy, por lo menos en quienes dirigen el país, ¿no? Bueno, YPF es una muestra de que eso se puede hacer, Claro. y se hizo muy bien. Nosotros teníamos un déficit energético, es decir, cuando mirás lo que exportamos de energía y lo que importamos de energía, Sí. era re deficitario la balanza. O sea, Claro. gastamos mucho más dólares en importar energía que la que generábamos acá en Argentina. Cuando se estatiza YPF, se lo estatiza justamente para eso. Como, che, tenemos una sangría de dólares muy grandes acá, que se nos van en importar gas, importar petróleo, que lo traemos encima con buques, que es carísimo. Claro, es todo un... Sí. Estaticemos YPF, dirijamos la industria, dirijamos esa empresa desde el Estado, con decisiones soberanas, y hagamos que la industria argentina tenga energía para Claro. producir y tenga energía barata. Bueno, hoy en día eso se logró. Incluso tenemos la posibilidad de empezar a exportar Claro. gas hacia afuera. Claro. Lo que antes importábamos, ahora lo podemos exportar. Claro. El gasoducto está justamente para eso, para abastecer a la industria de gas y energía barata.
Hay un gasoducto que está en el norte, que conecta con Bolivia, Sí. que hasta hace unos años lo usamos para importar gas de Bolivia. Ahora se están haciendo las obras de reversión del gasoducto. O sea, de hacer que, en vez de que sirva para traer gas de Bolivia a Argentina, para exportar gas de Argentina a Bolivia. Claro, ¿No? Es dar vuelta a la ecuación. Bien. En vez de comprar ese gas, lo Claro. exportamos. claro, también. Entonces por eso me duele tanto la posibilidad de que privaticen de vuelta YPF, por más Sí. que la van a tener difícil, muy difícil, Claro. porque YPF es justamente un ejemplo de esto, de que se puede sustituir importaciones, Sí. se puede hacer algo muy piola con una industria que es estratégica para el país. claro. YPF no solamente es gas y es vaca muerta, es litio también. Claro. Con YPF podemos explotar el litio y no regalar los recursos naturales como proponen estos muchachos, que es una opción, ¿no? El país necesita dólares, estamos de acuerdo con eso, tenemos recursos naturales, tenemos litio, bueno, lo podemos explotar, así Claro. como sea, y lo exportamos. No, y Pero además- una cosa es exportarlo así nomás, Claro. como viene, y otra cosa es Pensarlo estratégicamente. pensarlo estratégicamente y agregarle lo que se llama valor agregado, que es agarrar el litio y hacer una batería de litio. Claro. Y exportar ese litio. Sí. Y en el medio le das laburo a un montón de personas. gente. Claro. No, y no solo eso, también pensar en esto de la sustitución de importaciones y el abastecimiento de la población. Digo, que le va a salir Tal cual. mucho más económico si el gas si todos los recursos vienen a su vivienda, a sus necesidades, que si tuviera que pagar el gas de otro país, o sea, importado. Entonces, como va a ser mucho más económico. Y también hay como que rediscutir eso, ¿no? De Ujú. que haya un equilibrio entre la exportación y y el abastecimiento de la propia población que vive, ¿no? Porque también pasa, por ejemplo, en el sur mucho de que sí tienen gas o lo que sea, pero la población no tiene gas. Entonces, como, o sea, el Bariloche o muchos de los pueblos del sur, por ejemplo, no tienen gas, no tienen, o sea, muchas necesidades no las cubren, y desde de su provincia salen esos recursos. Eso también Ujú. como rediscutir esas cosas también. Sí, sin hablar. Iba a decir algo, me olvidé que iba a decir. Bueno, pero digo, está esa posibilidad, ¿no? De tener una soberanía energética, de tener empresas fuertes. Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, Tal cual. En la lógica de esa lógica privada, ¿no? De ganar guita por sobre todas las cosas, YPF hoy en día no estaría haciendo un gasoducto para abastecer a los polos industriales del conurbano o del norte de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba de gas barato. No estaría pensando en la industria nacional. Recuerdo una pregunta que le hizo una persona, no sé, estaba ahí Milei y había mucha gente y le hace, bueno, pero si mi pueblo necesita un puente para cruzar, algo así, no me acuerdo Ujú. bien exactamente, pero le decía, necesita un puente para cruzar y la empresa... Es la mirada neoliberal de no poder entender que hay algo más allá de los intereses particulares, que es el bien común. Claro, No hay manera de hacerlo. Pero Que había sí. dicho, ¿para qué queremos un gasoducto? O sea, ¿quiénes de los tantos millones de argentinos que financia el gasoducto o vio el gasoducto en su vida? Es de un nivel de simpleza y de cortez mental, ¿no? Que yo no sé si es que son limitados teóricamente o son directamente mala leche, ¿eh? claro. Pero es tan fácil entender, pero como no pueden entender el bien común, como no pueden entender son- que hay proyectos que benefician a la comunidad argentina, al país argentino, es que estos tipos nunca vivieron en Argentina. no, claramente, y no. Estos tipos viven hace... No, fueron a 10 escuelas años, privadas, Claro, como o sea, vienen estudiaron en después. España, Sí. estudiaron en Londres, estudiaron en Europa. O sea, esta gente no quiere Argentina, no quiere... O Sí. estudian igualmente por ahí en universidades públicas Bueno, sí, argentinas, también. estudian economía y tienen una perspectiva re neoliberal. Sí, también. Nuestros docentes de economía de la carrera de sociología en la Son la FASE, excepción de... no, es gente que justamente cursó economía, aprobó los parciales a duras penas, diciendo lo que los docentes querían que digan: el déficit fiscal es malo, la emisión monetaria genera inflación, la intervención del Estado es mala y desinhibe la inversión privada. Aprobaron los parciales y salieron cagando la facultad. Ay. Y se vinieron a humanidades justamente a estudiar la economía desde una perspectiva diferente. Sí. Y sí, Viendo que hay relaciones de poder, que no todas las empresas son iguales, que hay grandes empresas y pequeñas, que en la economía también importa y mucho los números de desempleo, los números de pobreza, los números de inflación, Es que sí. cosa que a estos muchachos no les importa mucho tampoco. No. Se preocupan en cuestiones más macro y en explicarlo con fórmulas matemáticas,
y de forma también que nos resulte difícil Claro, que muy entenderlo. poca gente pueda entender eso. Claro. Sí, Es un terrible. negocio eso, ¿no? Sí, Que, sí, que no obviamente. entendamos de qué están hablando. Obviamente, Sí, sí, sí. y que es algo que se viene de hace mucho tiempo, o sea, como creo que no sé, no... No, es que la discusión económica es la base Por de, eso. de O sea, como que no- del mundo, pero el tema es que eso, por ejemplo, la materia de economía 2, que le mando un saludo a los profesionales que están escuchando, porque me gustó mucho esa Aguante. materia, como conjuga, ¿no?, lo que es la economía con lo social, que en general no se hace, ¿no? Es como si te hablan de números y cosas como si Claro. fueran cosas extrañas, y no te hablan de que estás en un contexto social, en un país determinado, ¿no? O sea, toda una situación alrededor que Sí, tenés sí, que sí. tener en cuenta a la hora ¿no?, de generar políticas económicas. Claro. La economía neoliberal opera sobre supuestos que no existen en ningún lado del mundo. Sobre supuestos de que la sociedad en realidad es un conjunto de individuos atomizados, o sea, individuos sueltos que interactúan libremente entre sí en competencia perfecta, ¿no? Nosotros dos competimos por hacer un producto, por producir este micrófono, y los dos tenemos las mismas capacidades, los mismos recursos, y eso no se da. Claro. Hay desigualdades en la sociedad, no todos partimos del mismo punto de partida, no todos tenemos los mismos recursos, los mismos saberes, el mismo dinero. Claro. Y en esa perspectiva, el Estado es un agente externo, malo, violento, que te viene a violentar, a condicionar, a joderte, a cobrarte impuestos y te restringe a vos como individuo. Esa es la perspectiva que tienen estos muchachos. Claro. No puede ver que el Estado tenga el deber y el derecho de intervenir en la economía para operar en pos de los más pobres. Que no siempre opera así igualmente, ¿eh? A veces la caga el Estado. No, y que Pero por eso en el además Estado quieren- también además tenemos la posibilidad para eso quieren de... gobernar, además, para desde el Estado generar esas políticas neoliberales. Sí, o destruir todo lo que pueda destruir del Estado Claro. que funcione en este sentido, ¿no? De operar para redistribuir la riqueza o para generar servicios de calidad para quienes no pueden pagarlo, ¿no? Claro. Sí. Si nosotros nos manejamos con las leyes del mercado, el agua que pagáramos, la factura de agua sería impagable, Sí. la de gas también, luz también, los alquileres serían impagables, el transporte sería impagable, porque todo eso está subsidiado. Es Claro. que, sí. Y lo que quieren hacer es eliminar esos controles. Y por eso mismo, la inflación que va a tener Milei va a ser significativamente más amplia que la que tenemos hoy en día. Porque los controles de precios que tiene el Estado, que no es solamente precios cuidados, no es solamente el Estado juntándose con empresarios diciendo, muchachos, este paquete de leche no puede valer tanto, tiene que valer esto. Claro. Este aceite tiene que valer esto. Los controles de precios no es solamente eso. Controles de precios es subsidiar el transporte, subsidiar la salud pública, Claro, subsidiar todo. el... Ay. Todo lo que uno que hace cotidianamente Es da hacerte una la vida más intervención del llevadera, ¿no? Estado, Que no claro. tengas que tener un palo y medio en la mochila para moverte por la calle y pagar todo lo que tengas que pagar. Claro. O sea, por eso vamos a tener más inflación con el gobierno de Milei. Bueno, Bueno, por eso y otras razones. sí. Bueno, Santi, me gustaría que vos vengas otro día y podamos Sí, charlar sí. más, porque es re interesante. Explica re bien. Y además porque Me necesitamos- encanta, me encanta. necesitamos, Sí, explica re bien. necesitamos discutir un poco mucho esto, ¿no? Mucho, Porque a demasiado. veces pasa, buenísimo. bueno, a nuestros compañeros, a nosotras mismas nos pasa, no, Yo no entiendo nada, tampoco, no ¿viste? entiendo nada de economía. Soy un queso, perdón. Bueno, No, les- pero sí entiendo. por Pero- ejemplo, Sí, nos sí. quedó el debate, por ejemplo, de las LELICs. ¿Qué son las LELIC? Me acuerdo que yo cursé una de las clases con uno de los profesores y yo me quedé así. Ay, ¿qué es Un esto? ¿Por qué info. inventaron esto? No entendía, ¿viste? Digo, ¿por qué inventaron esto? Bueno, y es explicarle a esa- las leaks en radio es muy complejo. Ana. Sí, sí, bueno, Si podríamos quieren- pensar alguna... Quien esté interesado de los que están escuchando, lo que van a escuchar, pongan cenital.com, es un medio muy grosso. Juan Manuel Telechea tiene una nota escrita que se llama Un pase a las LELICs. Ahí se entiende muy bien, Bueno, Ah, listo. perfecto. con gráficos que no son difíciles de entender Igual igualmente, estaría bueno una y columna de escrito. economía. Ah, Sí, sí, sí. Bueno, pero ya se nos fue el tiempo. Bien, bien. Sí. Pero eso, estás invitado a venir cuando quieras. Más con copas de la cátedra. O Vamos a ver si de- podemos traer buenísimo alguno. que O- sea. Estaría o más- buenísimo. estaría O más Sí. compas de sociología, de la facultad, estaría bueno, estamos generando un espacio de debate también para discutir tipo la coyuntura y todo lo Me que está encanta. pasando, así que bienvenido para venir y a todos los que nos están escuchando, que nos interesa mucho poder debatir, intercambiar ideas, opiniones y también como, bueno, a pesar de si tenemos algo que no creemos que no estamos de acuerdo, poder discutirlo, Sí, debatirlo o y que traerlo directamente acá. no
entendemos y nos pueda o que no explicar. entendemos, Sí. claro. Poder intercambiar siempre está bueno, así que Bien. estás bienvenido a venir. Y bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por la invitación y de vuelta, celebro el espacio de que se junten a hablar, a debatir, a charlar, porque es lo que tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que hacer los próximos años, no solamente con quienes piensan parecido como nosotros, sino con quienes piensan también que el Estado es una mierda, que YPF tiene que ser privatizado, hay que discutir más que nada con ellos. Con esas personas. Así que sí. Va a ser más importante que nunca. Así que bueno, gracias por la invitación. No, Muchísimas gracias a vos por gracias. venir. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos Con